Hola, ¿qué tal amigos de mi canal? En esta ocasión voy a hablar sobre una banda ya legendaria dentro de lo que es el metal. Eh, una banda que marcó mucho a toda una generación, a todo un movimiento, fueron precursores, podríamos decir, de todo un movimiento que se gestó allá a inicios de los años 90, como es el metal gótico, el doom gothic metal, eh, que lideraron toda la escena internacional e inglesa, junto con bandas como My Dying Breed y Anathema. Se la llamó como el triunvirato del doom gothic metal de esos años. Eh, Alcanzaron mucha fama con muy buenos trabajos y bueno, han estado activos desde ese tiempo, sacando siempre material, algunos más interesantes que otros, pero siempre han estado muy activos. El año 2017 fue su último trabajo, Medusa, que fue muy bueno. Eh, Podríamos decir que Paradise Lost, que es la banda de la que me refiero, ha venido trabajando últimamente como con un doble aire. Sus últimos tres discos recogen toda esa esencia, esa fuerza que tuvieron en los años 90 y que se fue perdiendo un poco con el transcurso de los años. Estos últimos tres discos han sido muy buenos, muy destacados y están con un nuevo aire y eso se nota, nueva energía. Y bueno, ahora, 3 años después, editan su disco Obsidian. Obsidian, que si nos vamos a la parte de la ilustración de la portada, podríamos decir que es muy buena, muy bien trabajada, que tiene mucho arte, muchos detalles, y de verdad fue un acierto tener esta portada en el disco. Refleja mucho lo que quiere transmitir la banda, lo que es su música, lo que es su estilo. Si nos vamos propiamente al disco, son 55 minutos, es casi una hora de material. Lo componen 11 canciones que de verdad no se sienten para nada largas, no se siente para nada largo el disco, sino que está muy bien trabajado, se disfruta mucho. La banda en este disco vamos a encontrar mucho de lo que vienen haciendo hace ya toda su carrera, que es ese doom gothic metal bastante interesante, con mucha personalidad, bastante propio del grupo. Pero aquí el disco como que recoge elementos de toda su etapa. Hay elementos muy doom, elementos del doom gothic metal, esa mezcla, cosas mucho más tirado a lo que es la parte gótica. Entonces no va a estar cargado solamente al doom o al gótico, como sucedía a lo mejor en algunos trabajos, sino que aquí vamos a tener una mezcla, diferentes canciones que van a ir transmitiendo por los estados que ha pasado la banda dentro del metal, como es el doom, el gótico, cosas un poquito más calmada, esta mezcla interesante, dark, todo eso va a estar presente en el disco. Por eso se hace un disco muy disfrutable, porque es como un repaso de toda su etapa, pero las canciones están muy bien hechas, está muy bien el orden colocada, se disfruta mucho, no se hace largo ni tedioso, y como les digo, es bien variado. La gente que ha disfrutado desde las distintas etapas, de las distintas fases por las que ha pasado el grupo con su música, aquí lo van a disfrutar mucho porque van a encontrar de todo un poco. Es una mezcolanza, pero a la vez suena bastante homogénea, suena bien, está bien estructurado el disco. En cuanto al orden, a la temática, a las sensaciones que va provocando, las emociones, está muy bien trabajado. Se disfruta bastante el disco, un muy buen trabajo. Si repasamos un poco algunas de las canciones, por ejemplo, el disco parte con Darker Thoughts, que inicia lento,
y con una guitarra acústica. Y después entra el Doom Gothic Metal característico de la banda con la voz gutural del señor Holmes, que hace un muy buen trabajo. El trabajo de Macintosh, las guitarras, todo el asunto, la batería se escucha muy muy bien. Fall from Grace, que es la segunda canción, también es un Doom Gothic Metal bastante directo y bastante característico de la banda. No se nota como un desgaste, como podrían ya tantos años sacando discos, haciendo el mismo estilo que trabaja la banda, uno podría encontrar ya como un desgaste, pero no. Vemos que, como les decía, tal vez hubo un poquito de desgaste o falta de idea en alguna etapa del grupo hace unos años atrás, pero ya de los últimos 3 discos se notaba que había una renovación, cuanto sonora, de propuesta, de fuerza, de energía, y esto se traduce también en este Obsidian, que es un muy buen trabajo, se nota bastante fresco, con muchas ganas. El tercer tema se llama Ghosts. Podríamos decir que es una canción mucho más gótica, está muy tirado a lo que es el metal o el rock gótico, bastante dark, y incluso uno podría recordar aquellas películas de temática más gótica cuando hacen estas fiestas y colocan esta música a fondo cuando están bailando. Perfectamente podría sonar en una de estas fiestas media dark, góticas. Por eso les decía, el disco recoge mucho de todas las etapas de la banda cuando se han cargado más hacia alguno de los estilos. En esta canción vamos a encontrar mucho de lo que es el metal o el rock gótico. El cuarto tema se llama The Devil Embrace. Es un gothic doom metal también. Está más tirado a lo que es el doom que al gótico, pero vamos a encontrar una buena mezcolanza de los estilos. Un muy buen trabajo vocal, como les decía, muy buen trabajo de batería, se escucha muy bien, muy buena producción. El bajo lleva el ritmo en las canciones y se escucha bastante nítido. Bueno, pasando al quinto tema, se llama Forsaken. Es también una canción de auténtico metal gótico. Es mucho más oscura, pero tiene bastante fuerza también. El disco en ningún momento se va a perder la parte rockera o metalera, porque tiene bastante fuerza. Aunque sean partes más góticas, se transmiten con mucha intensidad y eso se disfruta mucho. El sexto tema se llama Serenity. Es un doom gothic metal también con muy buen ritmo. Tiene mucho más ritmo que la canción anterior, muy buenos riffs y bastante melodía. En algunas canciones vamos a encontrar que son mucho más oscuras y en otras que tienen unos riffs mucho más melódicos, que van haciendo esta variabilidad musical. En esta canción se escucha una cosa mucho más melódica. Ending Days es una canción melódica de metal gótico, y aquí vamos a encontrar solamente la voz limpia del señor Holmes. Y también una muy buena canción, bastante disfrutable. Vemos cómo esta variabilidad de la voz gutural a la voz limpia le resulta muy auténtica al señor Holmes y le sale muy natural. El siguiente tema, Hope Dies Young, es también una de las canciones más góticas junto con Forsaken, no, con Ghost, perdón. Es una de las canciones más góticas, tiene muy buen ritmo. También solamente con la voz limpia del señor Holmes la canción, y sigue la misma onda de lo que fue Ghost. Bastante disfrutable para los que les gusta mucho el metal gótico o el rock gótico con estos tintes mucho más dark. Hope Dies, no, esa es la que estábamos revisando. Ravengast, bueno, para mí es una de las grandes canciones del disco. ¿Por qué? Porque suena bastante doom metal. Aquí vamos a ver que hacia el final las últimas 3 canciones son lo más doom que tiene el disco. Ravengast es un doom bastante lento, bastante potente, poderoso, intenso, denso también, con muy buenos riffs. La batería súper presente, bien machacante cuando tiene que darle a las baquetas el baterista, y con voz gutural que se va alternando en algunas partes con esos coros,
unas partes más limpias del señor Holmes, pero aquí es lo que sobresale la voz gutural, intensa, toda esa densidad, esa oscuridad está bastante presente. Un muy buen tema, de mis favoritos, porque a mí, como lo he dicho muchas veces, a mí me fascina el Doom Metal, y siento que Paradise Lost, cuando explota o explora esta parte de su estilo, que el Doom, le sale bastante bien. El penúltimo tema, Hear the Night, también sigue mucho la temática de la canción anterior. Es un Doom Metal bastante denso, lento, potente, que de verdad se siente toda esa pesadez, está muy presente, mucha fuerza a la hora de cantar, pero también vamos a encontrar aquí unos coros bastante melódicos, y eso le va dando la variabilidad a la canción. La canción, si bien es bastante densa y lenta, con los coros melódicos se hace más este matiz más suave, alternando lo que es la parte más gutural con la parte más melódica. Un muy buen tema, también de mis preferidos. Y hacia el final está The Filler, que también es un doom metal mucho más épico, con riff mucho más heavy. Aquí vamos a encontrar, no va a ser tan denso como las canciones anteriores, se va a sentir un poquito más, entre comillas, decir, como un poco más alegre, con esos riffs que son más heavy, le va dando otro tipo de emoción a la canción, pero sin perder el lado lento y el lado más doom. Tal vez no sea tan intenso como las dos anteriores, pero sí es un muy buen tema, es a otro ritmo, y que de verdad se disfruta mucho. Bueno, ahí con esa canción termina el disco, son 11 temas, 55 minutos, que de verdad se disfrutan bastante. Los que son amantes de Paradise Lost, de su etapa más oscura, más doom, mezclado con el doom death metal, más los que les gusta más la parte más gótica, los que vienen disfrutando Paradise Lost de sus últimos trabajos, aquí de verdad van a encontrar un disco que recoge toda parte de toda su etapa, pero está muy bien cohesionado. Es bastante disfrutable, un muy buen trabajo, una muy buena producción a cargo de Nuclear Blast por el sello. Tienen una producción prácticamente asegurada, que se va a escuchar bien, por un sello bastante grande. Y nada, o sea, este segundo aire que ha tomado la banda Paradise Lost realmente le queda muy bien. Están haciendo un muy buen trabajo, están sacando muy buen material, y siento que este trabajo tal vez suena un poquito más compacto que Medusa, que también fue un muy buen disco, pero este lo siento mucho más cohesionado, como que se deja escuchar más, se disfruta más, tal vez por todos los elementos que añade el grupo a las canciones. Así que Obsidian de Paradise Lost, un excelente trabajo, un muy buen disco, y se lo recomiendo totalmente. Bueno, hasta acá la reseña del día de hoy, y nos vemos luego en un próximo video. Chao.